Hoy en Contame desde casa vamos a cuestionar esa frase que se repite tanto: todos somos el campo. Vamos a hablar de producción, vamos a hablar de precios y también vamos a hablar de cómo mucha de esa producción se va fuera en exportaciones, generando riqueza para un grupo muy pequeño y perjudicando a millones de argentinos. Hoy en Contame desde casa vamos a hablar con Pedro Peretti, expresidente de Federación Agraria. Pedro, bienvenido al canal de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Es un placer estar en el canal, en la universidad, que he ido varias veces a dar charlas allí, y un placer estar contigo, que somos compañeros de trabajo también. Así que es un verdadero placer. Pedro, vamos a hablar de un tema que se viene repitiendo mucho y en la apertura del programa lo planteábamos, esto de todos somos el campo. Una frase que se repite y que genera cierta empatía, que está vinculado con esto de somos el granero del mundo, ¿no? Mensajes que se van instalando y después uno empieza a indagar un poquito y decís, bueno, pero yo no soy tan ese campo que es el que maneja los precios, las exportaciones, el que concentra la producción. Digo, ¿qué hay de eso instalado y qué hay de cierto y no, obvio? Que no todos somos el campo, tratar de explicar ese concepto es una de las grandes luchas que hemos emprendido dentro de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur, porque es un problema similar al que aqueja en Brasil, que aqueja en Uruguay. ¿Qué es lo que pasa? La oligarquía terrateniente argentina, en este caso, en forma específica, vamos a hablar en nuestro país, ha sido muy hábil en dos cuestiones esenciales. En primero, en invisibilizar el latifundio como un problema. El latifundio es una rémora feudal que en la Argentina está más vivo que nunca y es el principal obstáculo a la industrialización de nuestro país. Y el otro tema es invisibilizar el tamaño de las explotaciones agropecuarias. En la Argentina nunca se discute el tamaño. ¿Cuánto campo tenés? ¿Cuánto campo trabajás? ¿Cuál es la medida de una unidad económica? Eso no se discute. Se discute en la industria. Te dice, está la gran empresa, están las pymes, mi pyme, hay categorías, pero en el campo eso no está. Y esa es una habilidosa estratagema de comunicación de la derecha neoliberal argentina que los metió a todos dentro de la bolsa. ¿Para qué? Para usar como peones, diríamos, como idiotas útiles a los pequeños y medianos productores para que defiendan intereses de grandes productores. Y lo vemos, Vero, ahora todo el tiempo lo vemos. Cuando vemos todo el programa económico de la mesa de enlace y vemos a pequeños productores afiliados a la Federación Agraria defendiendo un programa contrario a los intereses históricos de ellos y a sus propios intereses actuales, nos encontramos ¿con qué? Con que hay un gran triunfo cultural de la derecha de meterlo a todo adentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque si la oligarquía terrateniente quedaría separada del resto de los productores, son muy poquitos en número. Entonces se camuflan detrás de todos los productores y todos somos productores, los productores somos todos iguales, y eso es absolutamente mentira. No es lo mismo un gran productor como puede ser Grobocopatel, como puede ser Adecoagro, que trabaja 830.000 hectáreas en la República Argentina, como puede ser Batistuta, que trabaja más de 100.000 hectáreas en la República Argentina, como puede ser Jorge Brito, que tiene un latifundio de más de los sucesores de Jorge Brito, que tienen un latifundio de más de 50.000 hectáreas en Salta, que Juan Chacarero, que tiene 50 hectáreas de campo, que José Campesino, que es un ocupante precario de tierra. Son todas categorías distintas, intereses distintos, viven en mundos distintos, consumen cosas distintas y tienen una cuestión cultural totalmente distinta. Ahora, Pedro, ¿qué tienen que ver esos grandes productores con la mesa de los argentinos y con lo que pagamos por esos productos? Y todo tienen que ver, porque el 97% de los alimentos se produce sobre una cosa que se llama tierra. La plataforma donde se siembra es la tierra. Y la tierra tiene dueños. Y los dueños cobran por tener tierras. Y el precio de la tierra está incorporado a los alimentos, como el precio del flete está incorporado al alimento, como el precio de la manufactura está incorporado a los alimentos, como el precio de la comercialización está incorporado a los alimentos. La Argentina tiene una concentración bestial de su tierra, bestial, y la llave de la tierra la tienen muy pocas personas en la Argentina. Por eso nosotros siempre decimos que hay que urbanizar el debate rural. Es muy importante urbanizar el debate rural, porque la Argentina es un país agrario,
sus principales fuentes de ingresos son las exportaciones de origen agropecuario, pero es un país urbanizado, es el tercer país más urbanizado del planeta, el 92% de su población vive en las ciudades. Entonces, los alimentos los consumimos todos y se producen en la tierra. El agua corre o brota por la tierra y la consumimos todos. Y el aire se produce en la tierra y respiramos todos. Por eso que la tierra tiene que ver con la supervivencia de los 46 millones de argentinos y no le podemos dar la llave a un minúsculo grupo de terratenientes y no podemos darle el lujo de discutirnos de dónde vienen los alimentos, el agua y el aire que respiramos y desentendernos de ese problema, porque es desentendernos de la vida misma. Ahora, Pedro, pareciera que la llave ya la tienen, porque uno dice, son los dueños de la tierra, pero además tienen vínculos con los bancos, vos lo nombrabas a Britos, tienen vínculos con medios de comunicación, con grandes medios de comunicación, o sea que y con los exportadores, o sea que el círculo le cierra por todos lados. Y sí, y por eso estamos viendo el ataque especulativo que estamos viendo sobre los alimentos, que es esencialmente un ataque político. Cuando quieren desestabilizar a los gobiernos populares, utilizan el tema de la inflación y del precio de los alimentos para generar descontento en la base social, que generalmente vota a los sectores populares, y de esa forma se afecta la gobernabilidad y se va limando a los gobiernos que no les convienen a ellos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el poder real, ese círculo que vos nombraste, que le cierra perfecto, no va nunca a elecciones. Nosotros vamos a elecciones cada 2 años. Y entonces para nosotros es clave que la gente viva mejor y lo valore electoralmente eso. Las elecciones, el día del voto, es un día trascendente para los movimientos populares, es el día más importante de la política. Ahí se consuma y se resume los 2 años de gestión anteriores, y es donde nos debe validar la gente. Por eso necesitamos que la gente, primero, crea en nosotros, y segundo, viva mejor para que nos apoye con su voto para poder seguir gobernando. Si no, de otra manera, se nos complica muy difícil la gobernabilidad. Eso lo sabe muy bien la derecha y por eso nos ataca donde nos ataca. Pedro, ¿qué pasa con las retenciones a las exportaciones? Un tema del que se habla mucho, se dice que, no, obvio, hablamos de quien maneja el discurso, ¿no? Y el mensaje, que no existen en ningún lado del mundo, que atentan contra la producción, que no se sabe a dónde van esos recursos. Las retenciones son un instrumento de política económica. Se pueden usar o no se pueden usar. Existen hoy en 90 países del mundo. El mundo tiene 220 países, casi la mitad usa retenciones. La Argentina durante toda la década del 90 tuvo retenciones cero. Y se fundieron 250.000 explotaciones agropecuarias y se hipotecaron 12 millones de hectáreas solamente en el Banco Nación. Se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo en el sector rural durante ese tiempo y 600 pueblos los mandaron a la condición de pueblo fantasma. Con retenciones, no se fundió nadie en la época de Néstor y Cristina, se deshipotecaron las 12 millones de hectáreas, y los pueblos volvieron a tener vida. O sea que son un instrumento que per se no definen nada. Ahora, ¿qué pasó con las retenciones? De ser un instrumento de política económica, la derecha lo transformó en un fetiche de política económica y cavó una trinchera alrededor de ello y sumó a pequeños y medianos productores, clase media rural y urbana, como detrás de la defensa de esos intereses, como si las retenciones fueran una cosa que perjudicarían a los productores. Las retenciones hoy, si no estuvieran las retenciones, no queda un solo pequeño y mediano productor en pie. Las retenciones hoy son una barrera que termina protegiendo la supervivencia de pequeños y medianos productores. Y que vos saques las retenciones no significa que esa plata vaya al bolsillo de los productores, porque el grado de monopolización que tiene la comercialización agraria en la República Argentina muchas veces hace que esas retenciones que vos sacaste, en vez de ir al bolsillo de los productores, vaya al balance de las compañías transnacionales que compran y venden insumos agropecuarios. Pedro, ¿son los formadores de precios hoy en Argentina, estos grandes productores? Porque después, uno ve la concentración en la producción agropecuaria, agroganadera. Uno ve concentración en la industrialización de los alimentos. Uno ve concentración en las exportaciones. Hay algo que hace años que no viene funcionando y es más, que evidentemente está favoreciendo esa concentración. La concentración en el sector primario de la economía, los productores nunca fijan precios. El precio se fija en el mercado internacional, o el productor recibe precio. Sí influye el grado de concentración y sí influye lo que se llama
la integración vertical de las empresas agroalimentarias. Tomemos el caso de Paladini, o el caso de alguna láctea. Son dueños de la tierra, son dueños de los chanchos, son dueños del frigorífico, son dueños del transporte, son dueños del matadero que los mata y son dueños de la cadena de comercialización, y algunos tienen supermercado como completa. Entonces, ahí sí te terminan fijando el precio, pero no el productor primario. La economía primaria no fija precio, no crea precio, eso lo crea el mercado internacional. Nosotros estamos dependiendo del mercado de Chicago, estamos dependiendo de los mercados internacionales en el tema de grano. En el tema de novillo, dependemos del mercado lineal, de un mercado interno. Siempre es bueno tener mercados de referencia internos. En el tema de la soja, el maíz y el trigo no lo tenemos, pero sí podríamos tener en el tema de la carne y del cordero, por ejemplo, y del cerdo, y no lo tenemos. Pero bueno, eso es un paso que tenemos que dar. Y es un paso que se podría dar en la Argentina, digo, por lo que venimos hablando. Totalmente. Podríamos tener varios mercados concentradores. Sería óptimo que tuviéramos varios mercados de referencia como el del Liniers. Uno en el NEA, otro en el NOA, otro en la Patagonia. Y de esa manera el precio no incluiría el flete. Y los alimentos nos viajarían miles de kilómetros para llegar al mercado de Liniers. Por ejemplo, cuando viene la hacienda de La Pampa o del sur de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor podría haber un mercado en Viedma y estuviera ahí nomás y no reflejaría, no se le cargaría ese precio de flete, y me parecería muy óptimo que hubiera varios mercados de referencia en el tema ganadero, que hubiera un mercado de referencia en el tema porcino y en el tema lanar, y que además se le prohibiera a los supermercados vender carne fresca en la góndola, porque eso evitaría la concentración monopólica que hablábamos recientemente. Ahora, si está tan claro, se habló hace algunos meses o semanas de la empresa estatal de alimentos, que más o menos iba en este sentido, ¿no? De crear mercados concentradores, y hubo una reacción inmediata y se dejó de hablar del tema. Pareciera que algunas cuestiones se ponen sobre la mesa, se debaten un poco, y cuando hay una reacción de precisamente los dueños de todo, se da marcha atrás. Y sí, eso pasó con Vicentín. Claro. Claramente, hoy tuviéramos Vicentín, hubiera sido un paso extraordinario. Ahí tendríamos una empresa testigo, un puerto, una aceitera, un frigorífico. Hubiéramos podido desarrollar una política pública de control y de referencia de precios muy importante. La Argentina tuvo empresas emblemáticas de referencia de precios, nada más que la derecha lo ha borrado de la historia. Nosotros tuvimos la Corporación Argentina de Productores, que dependía de la Junta Nacional de Grano. Llegó a tener 10 frigoríficos diseminados en la República Argentina, fue eliminada y disuelta en la década del 90. Y nosotros tuvimos en Capital Federal el frigorífico Lisandro de la Torre, que fue creado por Alvear y privatizado por Frondizi, que llegó a tener 10.000 empleados. Más, creo que 15.000. Y que actuaban como punto de referencia y administraban esa tensión entre los precios nacionales y los precios internacionales que estamos sufriendo hoy. Bueno, todo ese andamiaje protectivo del consumo y de los productores para tratar de armonizar esos intereses que son siempre contradictorios, fueron destruidos, disueltos y liquidados durante la época de Menem, Cavallo y Felipe Solá. Pedro, pareciera que es necesario para hacer una reforma que tiene que ser muy profunda, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que son muy estructurales, que es necesario el apoyo popular. Ahora, si este mensaje, esto de lo que estamos hablando, no llega a la gente, parece difícil. Digo, como el caso de los fletes, por ejemplo, vos hacías referencia a los fletes, es lógico, si el puerto está en Buenos Aires y la producción, escuchaba el otro día algo así como, por ejemplo, la industria láctea que trae la leche desde La Pampa, la procesa urbano y vuelve a La Pampa, entonces obvio, el flete se incorpora al producto. Digo, es sentido común, pero bueno, evidentemente esto no se está debatiendo. No, y se debate mal, porque no se va. El problema central es el modelo de producción agropecuaria que tiene la Argentina, que ha desplazado el consumo de cercanía para sembrar soja, maíz y los cordones en las ciudades. Y ha destruido 200.000 chacramistas. Si no yo, perdóname la autorreferencia, escribí un artículo hoy en página 12 explicando este tema. Pues si no, vamos a pensar que el precio se produce porque el chino la vuelta no es así. El problema es que acá tenemos una estructura productiva que viene de los 90, que privatizó el ferrocarril, liquidó la flota mercante argentina, privatizó la soberanía del Paraná y destruyó 200.000 chacramistas y 4 millones de hectáreas de bosque para sembrar soja
y para exportársela a los chinos. Entonces nos encontramos que hoy tenemos el segundo complejo portuario del mundo, apenas superado por el puerto de Nueva Orleans y arriba del puerto de Santos, como es el complejo que está a la vera de Rosario. Tenemos la tercera aduana de exportadora del mundo de commodities. Despachamos en el 2021 90 de toneladas. Tenemos el 50% de la población debajo de la línea de pobreza, y en la zona del conurbano rosarino, que rodea estos dos datos que te tiré, tenemos 2 puntos más de pobreza que la media nacional. Eso no derrama nada, que demuestra que es un modelo que ha destruido la racionalidad productiva argentina, porque le ha sacado sentido común, por lo que vos decías, 1 litro de leche recorre 1000 kilómetros promedio, 1 kilo de carne 500, entonces van y vienen todo en camión, con gasto de gasoil, con los efectos del cambio climático que consume. Somos récord de los accidentes viales en el mundo. ¿Por qué? Tenemos 8.000 muertos. ¿Vos te crees que es solamente porque no nos ponemos el cinturón de seguridad? Necesitamos entre 4 y 6 millones de viajes de camión para transportar la cosecha en un país plano como la Argentina, que tiene 4.000 kilómetros de longitud. A ver, no hay ferrocarril, no hay nada, todo por camión, y ahí están los accidentes viales. Esos costos ocultos que tiene esta economía, es tremenda la forma de producir alimentos. Entonces tenemos que cambiarla, y el problema es ese. El problema central es ese. Pedro, a todo esto le sumamos la evasión y el contrabando. Una política pública de un país se construye entre lo que se legisla expresamente, lo que no se legisla, o sea, si vos podés decir, bueno, sembrar soja, se puede porque no está prohibido, entonces se puede hacer. Pero también una política pública es cuando el Estado mira para otro lado. La economía agraria argentina tiene una regla no escrita, entonces se puede contrabandear, la presión impositiva es nominal, no real. Hay una presión positiva que es igual que al resto de los países del mundo, de América Latina, perdón, de la región, es menor a los países desarrollados, que ronda alrededor del 30% de presión impositiva, y más o menos estamos como Brasil, como Uruguay, como todo, pero esa es la nominal. La real es mucho más bajo, porque acá no se pesa, no se controla, se mira para otro lado, en fin, me parece que todo ese tipo de cosas que hacen a la economía práctica debemos tenerla en cuenta. El contrabando, la evasión, la ilusión fiscal, son cuestiones muy, muy graves de la República Argentina y que son una regla no escrita de la economía agraria. ¿Qué pasa pienso mientras hablábamos de las producciones mixtas, de las granjas mixtas, pensaba en el cordón frutihortícola, en la zona de la ciudad de La Plata. ¿Ha habido un proceso de sojización que ha desplazado a este tipo de producciones? Claramente. Y ha destruido 200.000 chacramistas, lo que el dato que te daba anteriormente, que son las chacras que proveían el consumo de cercanía, la que te proveía el lechón, la hortaliza, el huevo, el pollo, que estaba ahí nomás, y que cuando el productor venía al pueblo, el chacarero venía al pueblo, lo vendía, o lo generaba ahí, o lo llevaba al supermercado del pueblo, o a la verdulería, en fin, todo eso ha sido desplazado por la soja. El proceso de sojización en Argentina es más lo que ha destruido que lo que ha contribuido al bienestar de los argentinos. Pedro, ¿hay algún modelo? Hablábamos de Latinoamérica, ¿algún modelo en Latinoamérica que uno dice, bueno, es por ahí? Yo creo que Latinoamérica en general sufre el proceso el Mercosur. Latinoamérica, Bolivia tiene un proceso de soberanía y seguridad alimentaria muy fuerte, Ecuador también, pero Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sufren el mismo proceso de sojización. El proceso por eso nosotros hablamos de la Cuenca del Plata, es un proceso que son casi 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, en donde se produce soja y se introduce el río Paraná, que cambia el concepto logístico del transporte, porque ahora ya no se lleva más el cereal
hacia los puertos de ultramar, sino que los barcos de ultramar se introducen adentro de la panza de los países y se los carga ahí para reducir el costo operativo del flete. Bueno, esos países, los 4 países, están sufriendo el mismo proceso de sujización y los mismos procesos de encarecimiento de alimentos que sufrimos nosotros. O sea, es un modelo que viene de la nueva división internacional de trabajo que surgió a partir de la globalización, de la caída del muro de Berlín en la década del 90, que nos determinó que nosotros éramos proveedores de materia prima para sostener el proceso de urbanización de grandes porciones de la población china que tenían que comer cerdo y ave, y nosotros producíamos soja y espeles de soja para alimentar esos cerdos y aves. Ese es el proceso. Ahora la guerra está pariendo un nuevo orden económico mundial, y un nuevo marco geopolítico y un nuevo bloque. Y probablemente la globalización tal como la conocimos, como la vimos, ya no exista más después de esta guerra, porque claramente ha nacido un mundo nuevo, y eso, bueno, habrá que dar cuenta de eso. Ese mundo nuevo va a tener repercusión en la Argentina, seguro en el trigo, seguro en el maíz, seguro en el girasol, seguro en el aceite de girasol y seguro en los fertilizantes. ¿Por qué? Porque Rusia y Ucrania, y como termine ese episodio violento, explican en el trigo el 30% del mercado, en el maíz el 20%, en el aceite de girasol casi el 80% del mercado, en fin, en los fertilizantes somos grandes compradores de ellos, y todo ese mundo que va a surgir después de esta guerra seguramente trastocará o impactará en la economía argentina de diversas maneras. Ahora ya está impactando negativamente con el aumento de los commodities. Ahora, ¿ese impacto puede ser positivo si se encaran políticas que precisamente le saquen provecho al contexto? Tal cual como está la economía argentina ahora, con el nivel de concentración, ninguno de esos impactos va a ser positivo para el pueblo argentino, para el pueblo de a pie. Esa es la verdad. ¿Va a ser positivo para los productores agropecuarios? Sí, va a ser positivo. ¿Puede ser positivo para la cuestión fiscal del Estado argentino? Sí, puede ser positivo. Pero para el pueblo de a pie... Pedro, porque decís que ellos van a colocar mayor producción afuera y van a tener más rentabilidad y más recaudación. Exacto, pero además porque el precio del trigo va a impactar. Vos no te olvides que nosotros lo hemos dicho varias veces en la televisión pública. El trigo es un consumo social en la Argentina. Nosotros consumimos 92 kilos per cápita de trigo, de derivados del trigo. El aumento del precio del trigo y a la Argentina, al carecer de un instrumento que administre esas tensiones de precio entre precios internos y precios externos, va directo a la mesa de los argentinos. Por eso, por eso digo que va a ser una buena noticia para el Estado porque puede recaudar más. Va a ser una buena noticia para los productores porque lo van a vender más caro. Ahora los consumidores, si el Estado no interviene decididamente, la van a pasar mal. Yo creo que la decisión de crear un fideicomiso de trigo es una gran decisión, una buena decisión que ojalá se implemente bien y se le dé la hondura necesaria, que no quede ahí playito, que se le invierta la cantidad de dinero que hay que poner para tratar de que el precio del pan se estabilice. No es que con eso vamos a controlar la inflación, no es esa una medida antiinflacionaria, no. Es una medida para estabilizar el precio del pan. Habrá que tomar otras medidas para contener la inflación, pero ella por lo menos para estabilizar el precio del pan y que sea accesible a la mayoría de todos los habitantes de la Argentina. Ahora, Pedro, uno dice, bueno, se pueden tomar medidas aisladas para controlar la inflación y algunas medidas directamente impactan en la producción agroganadera. Digo, aumentó la carne. Sabemos que aumentó y mucho durante el último año y antes también, pero el último año mucho. ¿Está vinculado con la producción, con estos 10 exportadores que precisamente lo que hacen es priorizar el mercado externo? La carne está vinculada con otros exportadores, que está absolutamente monopolizada, eso sin duda. Sin duda está muy monopolizada y la Argentina necesita armar juntas reguladoras por productos. Juntas reguladoras por producto es muy importante. Esas juntas reguladoras las tuvimos en la década del 30 del siglo pasado y funcionaron muy bien y después dieron origen a la Junta Nacional de Carne y a la Junta Nacional de Grano. ¿Qué significa? Que una junta reguladora le pone la lupa a un producto, pero no como observador, como son las cadenas productivas que defiende, que milita tanto la oligarquía. No como observador. El Estado como interventor directo en el tema de los precios. Y le adosa a cada junta reguladora
un fideicomiso como el del trigo y lo capitaliza. Entonces vos tenés un control sobre la cadena y cuando necesitas echar mano, el Estado hace la compra pública y garantiza el precio. Y los fideicomisos se tienen que financiar con una revisión de las retenciones. ¿Por qué? Porque acá se ha bajado un montón de productos de las retenciones, como es el caso del maní, por ejemplo, que es un caso increíble que se le haya bajado retención al maní, que es un cultivo ultra mega rentable, que se exporta el 90%, y que le hemos condonado casi 50, 60 millones de dólares de retenciones. Agarremos esos 60 millones de dólares y pongamos en un fideicomiso para la carne, junto con otro que le pongamos, no sé, otras retenciones que le pongamos a otro producto de esa naturaleza, y bueno, y de esa manera tratemos de garantizar la mesa de los argentinos. Porque acá el problema está en que tenemos que comer. Nosotros no puede ser que nosotros tenemos un fenómeno muy importante hoy que está directamente vinculado con el salario, Vero. Nosotros, hoy, el 33% del salario formal de un trabajador argentino se destina a comprar la carne. En el 2015 eso era a comprar los alimentos, en el 2015 eso era del 25%, y en los países desarrollados es del 15%. O sea que hay un porcentaje muy alto del salario formal destinado solamente a comprar alimentos. Y a pesar que bajamos a la desocupación a 7 puntos, y a pesar que crecimos un 10, tenemos el fenómeno del trabajador pobre. Es un fenómeno que nunca estuvo en la Argentina. Y que es un fenómeno que hay que revertirlo, porque eso le quita potencialidad al desarrollo. Si vos tenés que poner toda tu plata para comprar lechuga, tomate y cebolla, no podés dejarte un poco de plata para comprarte una zapatilla que hace andar la industria del zapato, ni para comprarte un jean que hace andar la industria textil. Y bueno, entonces acá hay que agrandar la potencialidad del salario. Debemos mejorar el salario de nuestra gente. Pedro, pareciera también que la discusión de fondo vuelve a ser siempre la misma y una grieta que hay en la Argentina entre aquellos que creen, o creemos, y ahí me incluyo, que es necesario un Estado fuerte interviniendo en el mercado, y otros sectores donde incluyo, por ejemplo, a estos grandes productores, a la mesa de enlace, que están siempre proponiendo la desregulación absoluta, ¿no? No hay grieta, Vero. Hay dos modelos de países distintos que son irreconciliables. Ese es el problema central. Tenemos que partir, que no es un problema personal, no es un problema que ellos son malos y nosotros somos buenos y ellos son malos. El problema es que son dos modelos de países totalmente distintos. Ellos tienen un modelo de país que la capital de ellos, la capital cultural de ellos está en Miami, y sus preocupaciones son otras distintas a las nuestras. El nuestro modelo de país es otro país, es un país solidario, nosotros somos mucho mejor gente, porque nosotros pensamos en el conjunto. No, es verdad, es verdad. La naturaleza de la conformación de los militantes y de los votantes y de la gente de nuestro pueblo es distinta a la naturaleza de la formación de la cabeza de la derecha neoliberal argentina. Ellos son emprendedores, ellos son que te tienen que pisar la cabeza, te lo pisan, que no se preocupan del otro. Nosotros nos preocupamos con el otro, queremos que todos estudien, que todos tengan educación, que todos coman. Bueno, esas preocupaciones ellos no los tienen, porque son dos modelos distintos. Ellos tienen un modelo de país que entra la mitad y la otra mitad queda afuera y no les interesa, y nosotros queremos un modelo que esté en todo el mundo adentro, y que todo el mundo coma, se vista, y para lo cual hay que tomar determinadas decisiones que siempre tienen que partir de la base de que el Estado debe regular esa tensión entre los que más tienen y los que menos tienen. Sí, el problema me parece es que ese otro modelo que aparece, que solo defiende sus intereses particulares, empresariales o como se lo llame, lograron de alguna manera también instalar un sentido común, y de hecho muchos, aún en contra de sus intereses, defienden los intereses de esos sectores. Claramente. Ahí el rol de los medios de comunicación y la necesidad de tener una ley de medios que desmonopolice. Y otro tema, en un lugar en donde han instalado un sentido común, porque es abrumadora la mayoría de medios opinando a favor en la cuestión agropecuaria. Ahí todo el mundo es neoliberal. Gente que hable contra la corriente ahí, son muy pocos, somos muy pocos. Es una batalla totalmente desigual, porque las cuentas publicitarias de las grandes empresas, que son millones y millones de dólares, están todas destinadas a financiar un periodismo que cree sentido común, que no es un periodismo, son servidores ideológicos
Son servidores ideológicos del neoliberalismo que actúan en función de eso. Y entonces son financiados por las grandes empresas y nosotros tenemos que remar contra eso. Y eso ha hecho que mucha gente vaya aún en contra de sus propios intereses pensando que está haciendo bien. O sea, el del Dunita, todos somos Vicentín, te demuestra hasta qué punto ha calado esa idea, ¿no es cierto? Pedro, te agradecemos muchísimo, estaríamos hablando una hora más. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y seguramente te vamos a volver a invitar. Bueno, muchísimas gracias. Salud y cosecha para todos y todas y un verdadero placer estar con vos y con los compañeros de la Universidad de La Plata. Muy amables por la invitación. Y nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.